A esta hora le vamos a dar la bienvenida a Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede. Ya está en pantalla. Ana K., bienvenida. Gracias por atendernos. Gracias, Carlos, como siempre. Es un gusto. Puntualmente, desde Juntos Se Puede, ¿qué es lo que les preocupa? Es decir, ¿les preocupa que la administración de Petro pues cambie y comience a darle la espalda a esa migración venezolana que viene, sin duda alguna, buscando oportunidades, buscando trabajo, alternativas de vida incluso? ¿Les preocupa eso puntualmente, Ana Karina? Sí, para nosotros es sumamente preocupante, sobre todo porque en el 2023, al cierre del año pasado, atendimos 17.000 personas solo en la ciudad de Bogotá y el 29% de esas personas que atendimos, es decir, casi 5.000 personas, estaban en situación irregular y no han podido acceder al Estatuto Temporal de Protección. Además de esto, cabe destacar que desde el 2017, con la entrada del permiso especial de permanencia, Colombia había mantenido una política de apertura de procesos de regularización cada 6 meses. Ya tenemos desde mayo en que las personas no pueden regularizarse, por ende, el flujo migratorio continúa y tenemos una alta población que por este cambio en la política está siendo expuesta a las bandas criminales, a la explotación sexual, a la explotación laboral, y evidentemente esto no solo viola los derechos fundamentales de la población, porque esto es una población con necesidades de protección internacional, sino que además nos complica la situación en el territorio colombiano, porque un migrante sin documentos es un migrante que está excluido de la sociedad, que no puede trabajar y que además depende de las dádivas del Estado. ¿El estatuto temporal está suspendido o simplemente el sistema no está funcionando bien, Ana Karina? No, es que el Estatuto Temporal de Protección tenía unos periodos de fecha en los cuales los migrantes que habían llegado hasta una fecha determinada a Colombia podían ser beneficiarios del Estatuto Temporal de Protección para obtener un PPT. Ese periodo que tenía determinado el estatuto ya acabó. Por ende, desde mayo más o menos, todo migrante que entró no pudo acceder a este beneficio y por ende no tiene forma de obtener documentos, porque como ya lo sabemos, obtener un pasaporte en Venezuela es sumamente costoso y además cumplir los requisitos de una visa en Colombia, que sería el otro mecanismo posible, no es posible para los venezolanos por costo y porque no tienen su pasaporte vigente. Es decir, lo que se requiere en este momento por parte de esa comunidad venezolana que anda a la deriva en territorio colombiano es un nuevo beneficio humanitario migratorio por parte del Ejecutivo de Gustavo Petro, ¿correcto? Por eso nosotros nuestra solicitud al gobierno de Gustavo Petro y sobre todo a él como presidente de la República, porque esto es un mandato que tiene que salir de él hacia la Cancillería y de la Cancillería Migración, es que se vuelva a abrir un periodo que permita regularizar a los venezolanos con el Estatuto Temporal de Protección, sobre todo para los adultos, porque hoy en día un niño puede regularizarse si está estudiando en el colegio, pero entonces sus padres quedan sin documentación. Eso quiere decir que eso es un niño que no tiene representación legal en el país. Entonces también apelamos al principio de reunificación familiar para que estos niños no se vean expuestos y vulnerables en un país donde sus padres no tienen documentación. ¿No hay, Ana Karina, ese canal de comunicación entre el gobierno de Gustavo Petro y organizaciones de migrantes venezolanos que hacen vida en territorio colombiano? ¿No lo hay, ese canal de comunicación? Esa comunicación existe con Migración Colombia a través de ciertas reuniones que se celebraban periódicamente. No se ha dado ninguna después de agosto del año pasado. Sin embargo, la respuesta que hemos obtenido de Migración Colombia es que ellos están en capacidad para volver a abrir este estatuto, para poder volver a entregar permisos de protección temporal, pero que esto es un mandato que tiene que salir de la Presidencia de la República y por eso nuestro llamado al presidente Gustavo Petro a que entienda que más allá de la narrativa política y que esa no es la discusión que estamos teniendo hoy, hay una situación humanitaria de un montón de venezolanos no cuantificados que están en territorio colombiano y que con un documento entran en la vida regular, aportan al país, aportan a la seguridad social, aportan a los parafiscales de este país y además mejoran su calidad de vida y tienen acceso a derechos humanos, sobre todo porque entendemos que en esa visión del presidente de la República es fundamental la garantía de derechos y la disminución de la pobreza. Y mientras más migrantes hay en situación irregular, evidentemente no es posible disminuir la pobreza porque estos migrantes no tienen cómo trabajar de forma oficial a través de un contrato real con todos sus beneficios, sino que lo hacen de manera informal en un abasto y esto los lleva a estar más cerca del crimen organizado, lamentablemente.
Ana, acá vamos a retomar los números. Después de que venció ese periodo para el estatuto temporal, ¿cuántos migrantes venezolanos se estiman que están en situación irregular en este momento en territorio colombiano? Mira, no lo sabemos porque tampoco hay cifras de Migración Colombia, lamentablemente. Además, como esto es una población que entra de forma irregular, es decir, que no se presenta en los puestos oficiales de Migración Colombia, evidentemente no hay una cifra oficial. Pero nuestra proyección, es decir, nosotros trabajamos en la ciudad de Bogotá y el 29% de la gente que atendemos no tenía documento. Si yo hago una proyección de eso, yo te pudiese estar diciendo que por lo menos 500.000 a 600.000 venezolanos en Colombia no tienen documento hoy en día. ¿Y de esos más o menos cuántos estiman son niños, Ana Karina? No, los niños, gracias a Dios, tienen la posibilidad de tener regularización. Como te decía, hoy en día los únicos que pueden optar a esa regularización son los niños, siempre y cuando estén estudiando. Pero la situación de esos niños se complica cuando su padre no tiene documento. Entonces, si yo llevo al niño al EPS, claro, al seguro o al médico, y yo como padre no tengo documento, el niño tiene documento, ¿y cómo yo firmo un documento legal autorizando una operación, por ejemplo? O cómo yo firmo una autorización del colegio si yo no tengo un documento. Y así sucesivamente con cada uno de los derechos que un niño necesita ser garantizado. Y ni hablemos de la cantidad de casos de niños que entran a procesos de restablecimiento de derechos por el sistema de protección de niñez en Colombia, y uno de los requisitos para que ese niño pueda volver a su hogar es que su papá se regularice, y su papá no tiene cómo regularizarse porque está cerrado el Estatuto Temporal de Protección y este niño queda en el espacio de protección de menores de Colombia. Uno se pone a sacar cuentas, Ana, y esto sería un nuevo periodo de este estatuto de protección temporal para los venezolanos. Sería un negocio redondo también para el gobierno, para el Estado colombiano, para las autoridades, porque van a saber cuántos migrantes venezolanos están, cuántos cometen delitos y van a tener que ir a parar nuevamente a vivir su crisis en Venezuela, y cuántos van a poder tener la oportunidad de hacer una nueva vida en una tierra hermana. Colombia está al lado y, por supuesto, para muchos es la tierra de Bolívar, el mismo libertador. Sí, y además no solo eso, recuerda que los colombianos que estamos regularizados en Colombia pagamos impuestos, pagamos salud, pagamos proceso de pensión. ¿Eso qué quiere decir? Que con estos aportes que hacemos los migrantes al sistema colombiano también se benefician los colombianos, porque estamos subiendo la cantidad de ingresos tanto en las economías locales como el sistema de seguridad social, que es lo que cubre la jubilación y la pensión de los adultos mayores. Eso quiere decir que no solo somos una carga, sino que somos un proceso de desarrollo para el país. En Bogotá hay más de 4.000 empresas fundadas por migrantes. Eso nos da a pensar que la migración es una oportunidad de desarrollo para Colombia, y está demostrado en números. Hoy más del 30% de los migrantes que se encuentran en Bogotá pagan su seguridad social, es decir, aportan al sistema. Por eso es que esto es un negocio para Colombia y para cualquier país del mundo que entienda que una migración regularizada y que tiene oportunidad de desarrollo es un desarrollo también para el país de acogida. Ojalá que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pueda ver esta entrevista, que pueda escuchar el mensaje de una organización que le está diciendo: por favor, mira a estos migrantes, hoy están desamparados, vulnerables ante incluso el crimen organizado. En pantalla, Ana Karina García es la directora de la Fundación Juntos Se Puede, a quien le agradezco mucho. Ana, será hasta la próxima. Fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto.